Primero aviso de que voy a hablar porque el tema es muy amplio. Es decir, el título de esta conferencia es como muy genérico y dándole vueltas pues me he centrado en lo que yo creo que es la gran cuestión de nuestro tiempo. No es de ahora, pero va empeorando. En definitiva, creo que de lo que tenemos que hablar como una prioridad absoluta, porque nos hemos acostumbrado a convivir con ello, es del aborto, que no solo va a más, sino que puede acabar también en la Constitución española, según las últimas noticias. Pedro Sánchez, por supuesto, no va a tener ningún problema si lo consigue en ponerla ahí dentro y blindarlo, igual que en Francia está ya blindado. Entonces, dándole vueltas a esto, y además es una idea que tengo hace mucho, ¿qué es lo más grave que ocurre en el mundo desde hace ya décadas? Pues es esto. Si se puede legalizar algo como la muerte del inocente, ser humano inocente, con todas las circunstancias agravantes del delito que concurren en el asesinato del no nacido, si podemos convivir con esto y normalizarlo y ya casi dejarlo de lado, como en un segundo plano, no hay nada que hacer. No hay regeneración posible que valga. Así que me voy a centrar en esto, pero primero, como introducción, vamos a hablar o recordar de pasada que se están violando otros derechos también. Un derecho pisoteado sistemáticamente es el derecho de la libertad religiosa. La libertad religiosa de conciencia brilla por su ausencia, aunque no haya sido directamente atacada. Tampoco el derecho a la vida, según los partidarios del aborto, lo ha sido. Pero ¿la vida de quién? Porque justo la del inocente es la que ellos no respetan. Ni vidas terminales, tampoco. Es decir, que hay una eugenesia en marcha, hay un aborto en marcha. Eso en todo Occidente lo tenemos ya establecido. Y solamente algunas señales de esperanza que vienen de América, generalmente. Tampoco hablan de eso, no vaya a ser que se animen otros a hacer lo mismo. Pero ya el año pasado, la Corte Suprema en el estado de Alabama estableció que el embrión, no ya el feto, el embrión, tiene los mismos derechos que el niño no nacido, el niño nacido. Es decir, que se han ido más allá de lo que se legisla en cuanto al aborto, han ido al embrión, con lo cual toda la reproducción asistida tendría que revisarse y, en mi opinión, prohibirse, por supuesto. Pero es que ese paso es importante. Y luego ya también como señales de esperanza, voy a empezar por lo bueno. Tenemos el cierre del gran centro de Planned Parenthood en Houston, que era uno de los mayores del mundo, o el mayor quizá, donde se practicaban al año un promedio de 10.000 abortos en ese edificio. Y ha cerrado hace unos días, por falta de financiación. Se ha comparado muchas veces con una pirámide centroamericana, donde se practicaban los sacrificios humanos, porque la forma del edificio efectivamente es una pirámide escalonada. Bueno, pues esto ha dejado de funcionar, con lo cual, si nos fijamos, tampoco los medios afines a lo que llaman progresismo informan de esto. Pienso que es para que no cunda el ejemplo y no se animen, digo, los que defienden la vida en cualquier latitud, con más o menos dificultad. Pero hay señales de esperanza, aparte de que la gran esperanza no la podemos perder nunca, ya sabemos cuál es. Estamos en pleno combate espiritual y hoy en día en un momento álgido, pero sabemos quién lo ha ganado, no quién lo va a ganar, sino quién lo ha ganado. Antes de empezar esta conferencia, hace unos minutos, hablando del tema, me decía alguien que está aquí que parece como que van ganando ellos. Digo, podrá parecer lo que sea, y a veces, desde luego, no es la primera vez que ocurre que parece que el mal gana, pero no gana nunca. Y desde luego, aunque ahora estamos en un momento especialmente oscuro, sabemos que tampoco esta vez van a ganar. Así que por mucho que todo se complique y se vuelva extremadamente grave, la batalla al final la tienen perdida. Ahora, eso sí, las almas que se pierden por culpa de este combate, los que están militando en el bando de Satanás, pues evidentemente eso es una realidad y hacen un daño incalculable, que aquí no podemos medirlo. Así que, evidentemente, cuanto antes terminara esta situación, mejor para todos, incluso para los que defienden esto.
Hablando de la educación en virtudes, pues qué duda cabe, de ahí empecé a pensar en el asunto. Cualquier familia católica tiene la obligación y también el derecho de educar a sus hijos en virtudes. Las cardinales y desde luego las teologales también. Si esto se pudiera cumplir, no todas las familias tienen la misma facilidad, hablo de las católicas, tendríamos bastante asegurado, pero no todo, ni mucho menos. Porque, como digo, tenemos posibilidad, obligación y también el derecho de hacerlo, educar a nuestros hijos en esto, en las virtudes, en la fe. Saben que la familia precisamente es el ámbito perfecto para transmitir creencias, valores, tradiciones. Por eso está siendo tan atacada, porque es la institución básica de la sociedad y es donde se sigue transmitiendo. Esto incluso en la Unión Soviética, si se transmitió la fe cristiana ortodoxa en el caso de Rusia, fue a través de los abuelos. Los padres ya habían sido muy triturados por el sistema soviético, pero se conservaba la fe en los hogares. Y ha rebrotado después y hay una iglesia que, para lo que les ha ocurrido allí y todo lo que ha durado esa dictadura persiguiendo al cristianismo, y además, por cierto, primer país que establece la legalización del aborto ya en época de Lenin. Esto es un dato para la historia. Estamos hablando del año 21 aproximadamente. Nadie lo había establecido como legal. Bueno, pues aún así se ha soportado todo este ataque y presión durante décadas, ha sido por las familias. Ahí está el origen del ataque sistemático que reciben. Y en cuanto a libertades, simplemente voy a tocar de entrada el derecho que tienen las familias a la educación. El derecho a la educación forma parte de la libertad religiosa. Es un derecho teóricamente proclamado. No se cumple. Porque claro, quien pueda llevar a sus hijos a un colegio privado católico, los concertados ya algunos tampoco dan una garantía absoluta porque están mediatizados por la ayuda estatal, y en ellos podemos ver a veces, y yo he visto casos asombrosos, porque se supone que son también de inspiración católica y sin embargo están permitiendo cosas en cuanto a la difusión de la ideología de género inadmisibles. Claro, ese es otro canal que están utilizando para deshacer la familia y la sociedad. Porque claro, todo lo que sea el orden natural hay que destruirlo. Y la familia es la garantía de que eso no llegue a ocurrir del todo. Esto no son palabras ni conceptos míos. En León XIII, en Humanum Genus, se ve, lo dice claramente. El último designio habla de la masonería en esta encíclica. Es la condena más completa que se ha escrito nunca. 1884. El último designio de la secta es destruir hasta sus cimientos toda la construcción religiosa y civil levantada por el cristianismo. Toda la construcción religiosa y civil. Es decir, todo lo que es el orden natural, han venido trabajando por derribarlo y siguen en ello, siempre parece que ganando terreno. Porque ya, claro, relativismo moral, lo denunciaba Ratzinger a punto de convertirse en papa, es una dictadura. Ya lo era cuando él llegó al solio pontificio. No digamos en estos años, los que han transcurrido desde entonces, lo que ha avanzado ese relativismo. Volviendo al tema de la educación, como digo, es violado este derecho sistemáticamente. En la pública ya ni digamos. Lo de obligar a los niños a recibir formación, empezó Zapatero, que es un maestro en la ingeniería social. De hecho, Sánchez no es más que un discípulo más o menos aventajado, pero muy obediente de él. Pero aquello de educación para la ciudadanía, que todos recordamos como algo asombroso, educar en valores a los hijos de otro, en los valores de ellos, para ir preparando el terreno para un asalto mayor. Eso empezó hace tiempo en España y en todas partes. De modo que derechos hay que defender los verdaderos, no los llamados nuevos derechos, que como dijo también Ratzinger, siendo ya papa, en un discurso histórico hablando de libertad religiosa, esos nuevos derechos no son tal cosa, sino la simple expresión de deseos egoístas
que no encuentran fundamento en la verdadera naturaleza humana. ¿Los nuevos derechos cuáles son? Principalmente los sexuales y reproductivos, donde va incluido el aborto, como un derecho humano, tal cual. Bueno, pues hablando de esto, lo que me queda de tiempo voy a comentar, si me da tiempo pues haré algún comentario sobre otras cuestiones, pero hay un autor que merece la pena seguirle, muy poco conocido o casi nada en España, fuera de algunos círculos católicos, que se llama Gregor Pipang. Es el director del Centro Europeo para la Ley y la Justicia. Católico comprometido, un referente en este mundo católico que aún resiste el envite político, social, cultural, mediático, y curiosamente pues sobrevive ahí con un puesto oficial y representación en las instituciones europeas, siendo como es un organismo acreditado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, Unión Europea. Bueno, pues de momento sigue ahí y sigue dando la batalla siempre que tiene ocasión. Tiene libros que merece la pena leerse. Sobre la objeción de conciencia, aquí en español se ha publicado en Encuentro un libro que se llama algo así como La objeción de conciencia. Gregor, se escribe como suena, Pupink. Gregor Pipang. Bueno, pues este personaje hace un año y pico publica en abril del 24 un artículo en La Nef, periódico católico mensual, que busca formar e informar. Pero también lo dice ya precisamente la propia publicación. Formar, no solo dar noticias, formar. ¿Formar en qué? En doctrina de la Iglesia, y lo dicen sin complejos. Podríamos pensar que un periódico francés dedicado a esto podría ser un residuo de otros tiempos, que hubiera sobrevivido milagrosamente, y no. La NEF se funda en 1990, ya con el proyecto de la nueva evangelización en marcha. Bueno, ahí este autor, Pipang, ha publicado más de un artículo, pero yo me voy a referir hoy uno concretamente, que podemos encontrarlo en Religión en Libertad, en español, en abril del 24. Es decir, el mismo mes que se había publicado en la NEF, apareció traducido en español. ¿De qué habla Pipang en este artículo? Pues del nexo entre masonería y aborto, por simplificar el tema. El tema es de un calado tremendo, pero él empieza diciendo que un personaje de la masonería, que fue gran maestro de la Gran Logia de Francia, del cual habló incluso Ratzinger como algo que aterrorizaba, porque era un médico y hablaba de la vida como un material. Es uno de los responsables más directo de la aprobación de la ley del aborto. Era asesor de la ministra Simone Veil. Bueno, Pipang nos da más información sobre Pierre Simon. Y nos dice en este artículo que, aparte de otras cosas, secuestró el movimiento feminista francés. Allí en Francia, en los años 60, principios de los 70, funcionaba un movimiento feminista, curiosamente antiabortista, dirigido por mujeres, que se llamaba nada menos que Maternidad Feliz. Y era el movimiento feminista más fuerte de Francia. Pierre Simon lo captó, se lo quedó prácticamente con la dirección, quitó a las mujeres que dirigían aquello y en su lugar puso hombres. De las logias o no, él lo era, como digo, gran maestro, había sido gran maestre de la Gran Logia de Francia y asesor de Simone Veil. No he venido aquí a hablar de él, pero es interesante introducir el dato, porque en este artículo lo que Pipang escribe al hilo de la barbaridad que ha supuesto introducir, como ha hecho Macron, en la Constitución francesa para blindarlo el derecho al aborto. Al ser ya un derecho fundamental, queda en entredicho la objeción de conciencia, que es lo que llevaban buscando precisamente los partidarios del aborto desde el año por lo menos 21, cuando se aprueba el informe MATIC por parte del Parlamento Europeo, donde
quedaría, si esto va a las legislaciones nacionales, como un delito del médico o personal sanitario que no quiera intervenir en abortos, un delito de dejación de una prestación de vida. Con Macron, naturalmente, esto ha dado un paso de gigante, porque si está en la Constitución, difícilmente podré negarme a prestar este servicio. Está blindado. Dice Pipin que esto ha creado una censura, que ya es visible en Francia, a la que están sometidos la mayor parte de los parlamentarios, por no decir todos. Están sometidos los médicos, está sometido, y dice él, incluso los obispos. Porque claro, parece que ahora hay un miedo especial a tocar este tema. Estas tiranías masónico-globalistas siempre, cuando han podido, han utilizado el miedo, porque no hay nada más efectivo que esto. Y ahora hay como un silencio en torno al aborto, que yo creo que da más valor a este artículo y a todo lo que declara Gregor Pipin, porque él sigue como si no hubiera pasado tal cosa. Simplemente lo denuncia para que nos demos cuenta de la gravedad de la situación. También da soluciones para esto. ¿Por qué hablo del aborto y la Constitución francesa? Pues porque, yendo hacia aquí, lo comentaba con Mateo en el coche. La educación es fundamental. Las familias, por supuesto, no podemos hacer dejación de esto, ni con hijos ni con nietos. Hay que seguir, más que nunca, formándoles. En mi época, cuando yo era un niño, había una cierta comodidad en España, porque el mundo era católico. Los colegios lo eran, la formación lo era y la sociedad lo era. Con lo cual los padres, muchas veces, pues, estaban muy tranquilos. Hombre, se vivía la fe en las familias. Pero yo creo que ahora hay que ser mucho más combativo en esto y seguir de cerca la formación de los jóvenes y de los niños, por supuesto, desde el principio. Dicho esto, por supuesto, la educación en principios y valores cristianos y sobre todo virtudes, la fe especialmente, pero también la esperanza, la caridad. Con la caridad vamos a todas partes. Esa es una virtud cristiana exclusivamente. Exclusivamente. Los otros, el enemigo habla de solidaridad, que es lo que se habla en las logias. De caridad no, porque no conocen el amor. Esto es así. Dicho esto y que la educación hay que vigilarla muy de cerca, esto lo deja a un lado y habla de la actuación que tenemos que llevar a cabo en la sociedad, en la política, en la cultura, en los medios, hasta donde podamos llegar. Y es verdad, no podemos plegarnos a que, formando a nuestros hijos muy bien, yo ya he cumplido con mi obligación como padre de familia y me puedo quedar tranquilo. No. La situación es de una gravedad tan extrema que estemos asistiendo impasibles ya al genocidio peor de toda la historia, el inocente asesinado con todas las circunstancias agravantes, sin que ya prácticamente nos escandalice, es intolerable. Y toda la corrupción que rodea a nuestra sociedad, que está dentro de ella ya, viene de este hecho. Porque si nos hemos acostumbrado a eso, lo primero que consciente o inconscientemente hemos interiorizado es la devaluación de la vida humana y con eso la dignidad del individuo, su dignidad, que no viene de otra cosa, si hablamos de dignidad del hombre, que de su filiación divina. Si no fuera la única criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, no tendría ni de lejos la dignidad que tiene. Pero esta dignidad la tiene desde la concepción hasta su muerte natural. Pero en la concepción lo tiene ya. Y Pipin hace una serie de preguntas en este artículo al que me estoy refiriendo, retóricas, interesantísimas, y que además pueden tocar la fibra del lector, porque cuando ha repasado ya la situación en Francia, dice que este hecho, la legalización, o mejor dicho, la introducción en la Constitución del aborto, ha convertido, dice él, a la masonería en la Iglesia de la República. Cita la visita de Macron al Gran Oriente, dándole las gracias por todo lo que la República Francesa le debe. No lo quiso ocultar, esto fue público y notorio. Ya antes de él lo había hecho Hollande, en 2 ocasiones, ya en el año 17 estuvo allí. Y también les dio las gracias
porque llegó a decir que si somos partidarios de la República, como es mi caso, en algún momento habrá que pasar por la masonería. Y se quedó tan tranquilo. Les dio las gracias y además les dijo que contaba con ellos porque sabe que siempre estarán ahí para defenderla. Así que en Francia esto viene desde el máximo magistrado de la República, el presidente. Cuando dijo esto, Hollande era candidato. Como presidente volvió el Gran Oriente de Francia a dar las gracias. Y Macron ha hecho lo mismo, pues unos años más tarde. Pero ha blindado el aborto y con esto tenemos un dogma que es puramente masónico. Como toda la ideología de género, que también las leyes que la protegen y la promueven se han redactado en las logias. Sergio Abad Gallardo, aquí tenemos un libro suyo, Serví a Lucifer sin saberlo porque fue masón. Lo dice en alguna entrevista, lo ha dicho claramente. Todas las leyes contra la vida y a favor de la ideología de género se han planchado, utilizando terminología masónica, en las logias previamente. Empezando por lo del aborto, que se planchó en la Nueva Jerusalén de París, que era la logia de Pierre Simon. Bueno, esto tenemos que tenerlo en cuenta y así entendemos por qué el actual gobierno de España tiene el cariz que tiene. Tenemos un ministro, como es Ángel Víctor Torres, entregado a la masonería por completo y a dignificarla todo lo que sea posible. Ahora mismo he asistido a la inauguración de un monumento en Canarias, que es un feudo masónico muy fuerte. Ha recibido hace ya años en su despacho del ministerio al comendador, al jefe del grado 33, soberano gran comendador del grado 33, Jesús Soriano, dándole un halo de oficialidad. Y además sostiene que a la hora de reivindicar a las víctimas del franquismo, un lugar destacado tienen que ocupar los masones, que fueron víctimas inocentes de aquel régimen, porque claro, hubo un tribunal para perseguirlos. Ese es el gobierno de España actualmente. Por lo tanto, cuando Sánchez habla de meter en la Constitución esto, como ya lo ha hecho Macron, al que tanto admira y tanto le apoya a él, por cierto, podemos pensar que si le da tiempo, y parece que le va a dar, porque nada indica que se vaya a ir, desde luego voluntariamente no. Apoyos muy grandes tiene para soportar toda la presión del escándalo de la corrupción que le rodea. Los tiene. Si nos descuidamos, nos encontramos con que en la Constitución española estará también el aborto, porque ya lo ha anunciado. Esto es bastante reciente, pero estamos en ello. Hablaba de las preguntas retóricas que se hace Pipanca en el artículo en cuestión. Y ya cuando ha pasado revista a todo el espectro social, la sociedad francesa, los medios, porque él dice que la batalla hay que darla en el plano de la realidad. La realidad, es decir, descender a la calle, a la política y a todos los ambientes donde haya que moverse. Donde haya capacidad de decisión, la política por supuesto, hay que estar y hay que plantar cara. Y de plantar cara le habla él a la Iglesia, a la que pertenece, por cierto, y nunca pierde la ocasión de decirlo. Pero dice que también a la Iglesia hay que decirle alguna cosa en relación con esto. Él, como católico, también somos Iglesia los que no somos más que laicos, no clérigos, pero católicos formamos la Iglesia todos, ¿no? Dice, ¿realmente hemos dado la batalla? ¿O hemos fingido darla? Esta falta de valor que se ha visto claramente en Francia, donde solamente un 10% de los representantes electos se negó a aprobar su inclusión en la Constitución. Dice, hemos dado la batalla, hemos fingido darla. Esta falta de valor es también una falta de caridad, que es la virtud principal del cristiano. Claro que lo es. Nos hemos desentendido, o los que tenían el poder de parar aquella barbaridad, no lo hicieron, no ejercitaron ese poder o ese derecho. Nos hemos acostumbrado a esto. El miedo ha superado nuestras convicciones. Y aquí en España está pasando exactamente lo mismo. Que no lleve al Parlamento semejante cuestión, porque nos podíamos llevar un susto morrocotudo. Y no solamente con sus socios de gobierno, con todos los partidos prácticamente, con alguna pequeña excepción, espero.
Si no cambian, recapacitan y se dan cuenta de lo que está en juego también aquí. Dice que la Iglesia debería ser, primero, lo que pide es que del tema del aborto hagan un tema de acción social preferente. Es decir, que cada diócesis, cada parroquia francesa se convierta en un centro de acogida de mujeres embarazadas en precariedad. Luego ya, las que no estén en tanta precariedad, que por cierto son las que más abortan, porque de mis amigos del grupo de grupos de rescatadores me dicen que generalmente cuando hacen rescates, que hacen muchos, no suelen ser entre las mujeres más acomodadas, sino todo lo contrario. Es curioso. O no tanto. Pero en definitiva, las que están en situaciones precarias, por lo que sea, si tuvieran ese asilo, seguro de que cualquier parroquia las iba a acoger, ayudar en lo posible, y que cualquier diócesis que le dé más margen de maniobra iba a estar detrás de ellas apoyándolas también, de forma abierta, no vergonzante. A lo mejor se evitaban unos miles de abortos al año. No digo que se acabara el problema, pero se podría minimizar y sobre todo podríamos tener la conciencia tranquila, en el sentido de que de momento la acción social se ha centrado en esto y no en otras cuestiones menos importantes, por cierto, que este tema. Y luego dice también, la Iglesia a la hora de condenar, claro que hay condenas múltiples a lo largo del tiempo. Yo pongo siempre como el ejemplo más contundente Evangelium Vitae, la encíclica de Juan Pablo II, donde dice que cómo es posible que lo que era delito se haya convertido en derecho. Y añade, él mismo se da la respuesta. Detrás de toda violencia contra el prójimo se encuentra la lógica del maligno. Y cita a Caín, que mató a su hermano. Es decir, que está el demonio siempre. Y Punk lo dice en su artículo al principio. Esto es una trampa del demonio. Porque con el aborto legalizado y consagrado en la Constitución, ¿qué ha conseguido Macron y todos los que están detrás de él? Aparte de blindar el aborto, el demonio que persigue con el aborto. Primero, eliminar todas las vidas inocentes que puede eliminar, que ya son millones desde que es legal en Occidente. Por otro lado, herir la maternidad, es decir, convertirla en algo despreciable. Es más, hay más que ver el entretenimiento, que es un campo ya tomado por completo por esta ideología, y parece que la que es ama de casa o madre es una especie de idiota, casi es un insulto, cuando es una misión sagrada. Esto él lo relaciona con la falta de claridad en la denuncia. En Evangelium Vitae, desde luego, queda clarísimo en la condena de Juan Pablo II. Es cosa del demonio. No se puede ir más lejos, pero es la verdad. Es la denuncia que hay que hacer. Y bueno, claro, sí. Desde que está legalizándose el aborto o los anticonceptivos, pues todos los papas han hablado de ello. ¿Cómo no van a hablar? Pero yo creo que la insistencia, y lo que dice Pipang, tenía que ser mayor, y la contundencia también. Por ejemplo, él dice, la Iglesia debería ser, dice él en su artículo, vamos a hablar del niño, no ya del hecho de eliminar vidas humanas, vamos a hablar del niño, que es a los que matan. Primeramente, cuando hacemos una condena del aborto, y ahí se sigue dirigiendo a la Iglesia. Primera pregunta, ¿qué es un niño no nacido? Meditemos sobre esto. Segunda pregunta, ¿tiene alma? Porque naturalmente quienes defienden el aborto no creen en la existencia del alma. Sería imposible defender el aborto si creyéramos que el hombre tiene un alma inmortal creada por Dios, y Dios es el único que nos da el alma. Nuestros padres no pueden. Podrán poner todo el código genético que se quiera, cuidar mejor o no al niño no nacido, y cuando nazca igual, pero el alma solo la concede Dios, nadie más puede darla. Así que mejor no entrar en el tema. Los partidarios del aborto no hablan de almas, porque claro, queda peor. Si ya presentamos una batalla abierta, frontal, contra la religión, vamos a quedar peor. Tenemos que fingir que somos tolerantes, no lo son. Por eso se pregunta él,
El niño tiene alma. Y yo añado de mi cosecha, precisamente porque vengo de una clase de 4 horas hablando del alma. No yo, me estaban dando la clase a mí. ¿Quién da el alma? ¿Cuándo la da? Dios. ¿Cuándo? Antes del nacimiento, en la concepción. Y solo Él puede dar un alma inmortal. Nadie más que Él. O sea que claro que tienen alma. Todos esos inocentes asesinados de formas que mejor no comentar, y no hay tiempo para hacerlo, eso ya además muchas veces parece ensañamiento, la manera de practicar los abortos. Todos ellos tenían alma. Y la tienen los que estarán siendo asesinados en este preciso momento. Y a eso también añade, Dios conoce a estos niños, les ama. Claro que sí, son preguntas retóricas. ¿Cómo no los va a conocer si les ha dado un alma a Él? Los conoce y les ama. Así que como católicos y como seres humanos, que además sabemos dónde está la verdad en la revelación, no podemos continuar así, ni un minuto más. Por lo menos denunciarlo. Yo llevo años diciendo que la sangre de este genocidio nos salpica ya a todos, sin excepción. Ya se han ocupado nuestros gobernantes, porque con nuestros impuestos están pagando el genocidio. Claro que muchas veces incluso lo que hacen es derivar de la seguridad social, donde hay más objetores que en la privada, a las clínicas privadas, a los abortorios, que de clínica tienen poco, son abortorios. Y ahí, financiados por las comunidades autónomas, incluyendo la nuestra, es donde se practican la mayor parte de los abortos que se practican en España, concretamente en España. Pero de todas las maneras está financiado por la seguridad social. Y si luego las comunidades autónomas, ¿de dónde sacan el dinero? También de nuestros impuestos. Están financiando los abortorios, estamos nosotros financiando esto también. Y con nuestro silencio cobarde y culpable, como dice Pipank, estamos ayudando a que esto siga creciendo. No disminuye, va más. Lógicamente, aparte del valor didáctico que tiene la ley. Porque normalmente tendemos a pensar que lo que es ley es lo justo. Y eso es falso. Depende. Si va contra la ley natural, si va contra la razón, decía Santo Tomás, no es ley. Él lo llama tiranía o corrupción de ley. Violencia o corrupción de ley. Usa la palabra violencia. Y nos están haciendo violencia con una serie de leyes que son corrupción de ley. No hay justicia ninguna en ellas. Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, al niño que no ha nacido, o a cualquier niño, a cualquier inocente. No se le puede dar la muerte porque sí, que es lo que está pasando. Dicho todo esto, y cuando ya tenemos pleno conocimiento o conciencia, porque todo esto lo sabemos, yo creo que todos los que estamos aquí ahora mismo, lo sabemos. Pero pararse a reflexionar sobre ello, yo creo que nos hace también reforzarnos en la idea de que tenemos que luchar contra esto cada uno con las armas que tenga, en su entorno, el entorno en el que uno se mueva, incluso en el laboral, que a veces puede parecer más comprometido, y lo es, quizá más que el entorno familiar o de los amigos, donde también hay que hablar con toda claridad, porque yo tengo amigos que hace unos años pensaban lo mismo que yo, y poco después, unos años más tarde, uno de ellos me dijo, el aborto está ahí, es una realidad, y como es una realidad, hay que legislarlo. Yo no me puedo creer que esté oyendo eso de ti. Como es una realidad que está ahí, bueno, pues vamos a legislar y darle carta de naturaleza a cualquier aberración además, ¿no? ¿Por qué no? Si están ahí las aberraciones todas. Esto es aberrante contra la naturaleza humana. También lo es. En definitiva, culpables tenemos todos algo de culpa. No hemos hecho todo lo posible, ni mucho menos. Vivimos con ello. Por lo menos nos suele horrorizar. Hay gente que no, hay católicos que ya lo tienen muy asumido, como que esto es parte de ser demócrata, tolerante, los valores masónicos que han ido introduciendo lentamente. Pero al final, ¿qué es lo que ha pasado? Que lo que se ha quitado de en medio, y tengo que volver a citar a Benedicto XVI, lo dice en su discurso en el Bundestag, es la ley natural.
La ley natural que podemos equiparar, y Santo Tomás lo hacía, lo acabo de decir, con la razón, porque la razón es un atributo exclusivamente humano. No hay más animal racional que el hombre. Y es humano, o es racional el hombre, por estar hecho a imagen de Dios. Nada más que por eso. Por eso Santo Tomás identifica ley natural con razón, con conciencia. Está en el corazón del hombre, porque Dios nos ha creado así, a su imagen. Y con nuestra simple razón, a no ser que estuviéramos ya muy pervertidos, podemos reconocer el bien y el mal. Es más, volveríamos a hablar de virtudes. La prudencia, ¿qué nos manda la prudencia? ¿O para qué nos sirve? Para discernir. Claro que hay que trabajar esa virtud, las demás también, pero la de prudencia es muy importante, discernir. ¿Y podemos hacerlo? Sí, con enseñanza, pero con nuestra conciencia también. Así que la ley natural había que quitarla de en medio. Cuando yo estudiaba la carrera de Derecho existía la asignatura Derecho Natural. Ya en primero había que aprobar eso. Que por cierto, a mí yo creo que es de las asignaturas que más me gustó de toda la carrera. Porque en el fondo estás reconociendo algo que te suena como ya experimentado por ti. Claro que es una cuestión de conciencia. Lo han quitado. Y cuando Benedicto XVI va al Parlamento alemán a hablarles a los políticos allí reunidos, les lanza la cita de San Agustín. Esa puede que aquí mismo lo haya comentado ya alguna vez. Aquello de, si quitas el derecho, ¿qué es el Estado? Eso es San Agustín. Una banda de bandidos. Sin derecho, sin un referente, que además nos obligue al cumplimiento de esa ley natural, el Estado es una banda de bandidos. O no estamos viéndolo. Donde la ley natural ha desaparecido, que es prácticamente en todas partes, en Occidente ya muy poco queda de eso, y si queda es no en las constituciones, en alguna, bueno, la nuestra va camino de ser de las peores, la francesa ya lo es. La francesa, la madre de las libertades, ¿no? La democracia, etcétera. Pues tienen esto ya. Decía que la ley natural, decía Ratzinger en el Parlamento alemán, ha pasado a ser algo así, bueno, ya cuando él estuvo allí, citándolo de memoria, creo que es en septiembre de 2011, cuando lo dijo. Ha pasado a ser una peculiaridad, una doctrina más bien singular, católica exclusivamente, de la que no merece la pena hablar, es decir, perder el tiempo, fuera del ámbito católico. Claro, así hemos llegado a la situación en la que estamos. Descartado el derecho natural, cualquier cosa vale como referente. Entonces, cuando no hay ese límite, cuando ese referente ha desaparecido, ¿qué queda? Él se apresura a contestarse a sí mismo. El principio de las mayorías no basta. Además, vamos a ver, ¿qué es eso de las mayorías? ¿Dónde están? Porque eso ya lo dijo Rousseau. Puesto que la naturaleza, dice él, cargado de cinismo, no produce frutos, la naturaleza no produce frutos, eso te ocurrirá a ti. Pero no lo eleves a categoría. Está hablando de la naturaleza humana, ¿se entiende? Solo quedan los acuerdos como fuente de legitimidad. Muy bien. Eso ya viene desde la Ilustración. ¿Los acuerdos entre quién? Porque aquí han ido aprobando atrocidades sin cuento, en Occidente, sin llamarnos a un referéndum. A mí no me han preguntado nunca si me parecía bien o mal toda la legislación que teníamos implantada en España. El partido en el poder va sacando esto adelante con sus mayorías parlamentarias y sus chapuzas parlamentarias de paso, sí que los españoles o los franceses, en conjunto, el pueblo, no han sido preguntados sobre esto. Si aquí en la España de entonces, la de Felipe González, se hubiera hecho un referéndum sobre el tema del aborto, ¿de verdad pensamos que hubiera sido un sí? Yo creo que no. Quizá transcurridas las décadas que han pasado ya, nos hemos ido acomodando y encontrándolo muy democrático, muy tolerante, muy correcto políticamente. Pero eso indica lo enfermos que estamos. Porque, como dice también en este artículo Pipin, un pensamiento o una sociedad
que considera la destrucción de la vida humana como una señal de libertad humana, claro, es una sociedad terrorífica. Si una señal de identidad de nuestro liberalismo, suponiendo que eso fuera el modelo a seguir, ¿no?, nuestra tolerancia, etcétera, fuera que consideramos el aborto una conquista de la mujer, de la libertad, si eso es así, que es como lo defienden generalmente, es una sociedad terrorífica. Han conseguido llevarnos hasta ese punto, pero yo creo que en algún momento habrá que poner pie en pared y decir, no seguimos adelante por aquí. Por eso las preguntas retóricas son muy importantes. Bueno, a lo mejor en este rato ha servido para que pensemos, efectivamente, yo que he pensado toda la vida, por más que el discurso imperante que nos bombardea dentro y fuera de España nos diga lo contrario. Yo no sabía de siempre que un niño tiene alma antes de nacer y que el alma la crea Dios. Eso lo he sabido siempre y yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí también. Pero a base de oír lo contrario, que hay que consagrar la libertad de la mujer, parece que depende de que pueda abortar. Pero claro, eso están los nuevos derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuál es el derecho más importante en la realidad, en la práctica, que defienden los que han llevado a cabo esta revolución sexual desde los años 60 hasta hoy, con elementos de Freud y de la Escuela de Frankfurt y del marxismo? Derecho fundamental, la satisfacción del impulso sexual. Pensémoslo un minuto. Eso que no se le discuta a nadie. El impulso sexual del tipo que sea y con quien uno quiera, sea lo que sea, con una persona, con varias en grupo o lo que se les ocurra. Eso no se puede tocar, ni discutir, ni condenar en público. Y si a la hora de satisfacer ese impulso sin más, resulta que viene un colonizador, como hablaba la Escuela de Frankfurt, de la colonización del ser humano, ¿quién nos colonizaba? Las instituciones, sobre todo la familia. Es decir, nos esclavizaba y nos sometía a unos principios que eran los de ellos, pero no los nuestros. Pero ¿y usted qué sabe? ¿Y cuáles tienen que ser entonces los principios que la familia inculque? Colonización. Si en la práctica de mi derecho sexual a satisfacerlo con quien sea y como sea, resulta que viene un colonizador no esperado, el hijo, que es mío, y además de Dios, tengo derecho a eliminarle. ¿Nos damos cuenta de cómo el demonio ha ganado esta partida? El demonio es la inversión del orden divino, del orden natural establecido por Dios. La inversión, no otra cosa, lo contrario. Así que el inocente nos lo podemos cargar. Yo no lo he concebido porque quisiera tener hijos y por supuesto no me abro la vida. ¿Para qué? ¡Qué locura! Estamos viviendo el suicidio demográfico de Europa precisamente hace tiempo ya por esto mismo. Así que lo quitamos del medio. Y todos los eslogans que vienen funcionando desde hace años por parte del feminismo, nosotras parimos, nosotras decidimos, pero ¡qué vergüenza! O sea que como tú lo vas a parir, lo puedes matar. Pensemos bien lo que estamos soportando hace mucho tiempo. Y eso, se quiera o no, cala en muchas cabezas. Queda ahí. A mí me lo han dicho algunas alumnas mías, enfurecidas, que la mujer dispone de su cuerpo. Bueno, de su cuerpo dispone según para qué cosas, pero es que el cuerpo que va a matar no es el de ella precisamente. ¿Y qué se encuentra? ¿Quién la apoya en esto? Volviendo a Pipang. ¿Hay una estructura de verdad a nivel nacional que la esté amparando? No. Bueno, hay grupos, hay organizaciones privadas, católicas también las cita Pipang. De esas, dice él, debería tomar modelo la Iglesia y organizarlo en serio, aparte de condenar sistemáticamente siempre este tema y no cansarse de hacerlo. Es un tema como abandonado. ¿Por qué? Porque la corrección política se ha impuesto
Y parece incorrecto meterse con esa libertad, porque en Francia ya es lo que es una libertad que ha conquistado a la mujer. Pues hay que dar marcha atrás y, como digo, recapitular en lo que estamos viviendo. Si no se hubiera legalizado nunca el aborto, en concreto, y todos estos derechos sexuales y reproductivos, no estaríamos donde estamos. Una vez conseguida la mayor de las pretensiones, que era la eliminación de la vida humana inocente, lo demás ha sido coser y cantar. Porque si hemos ido a por lo más grave de entrada, lo demás, ¿qué nos va a costar? Es cuestión de tiempo. Como dicen ahora, una cuestión cultural. Ir acostumbrando a la gente, ya se ocupan ellos, a través, como digo, de la comunicación, la cultura incluso, la educación en las aulas, de ir configurando una sociedad que todo esto lo vea como algo perfectamente normal, derechos y libertades que no se pueden perder. El aborto como ejemplo. Y con esto, pues simplemente espero que haya servido como una reflexión de lo que tendríamos que hacer a partir de aquí, es decir, ni un día más mirando para otro lado como si aquí no pasara nada. Lo que está pasando es, como dice Pipán, terrorífico.